Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Oscar Bruno, yo soy doctor en educación, vengo de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Tecnológica Nacional. Realmente quiero decir que me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este seminario de introducción a la investigación científica, orientado básicamente o fundamentalmente al trabajo de desarrollo de tesis en estas maestrías que ustedes están encarando. Agradezco a la universidad la invitación, agradezco particularmente a la magíster Lorey Buch del Gaudio por haberme invitado a venir hasta aquí, agradezco al programa Uruguay y sus fronteras y particularmente también al programa de maestría internacional. Gracias a ustedes, hermanos de Brasil, quiero decir que es un honor, para mí me hace muy feliz compartir con ustedes esta instancia educativa. Realmente es un placer y espero, pondré todo lo de mi parte como para poder estar a la altura de las circunstancias. Este trabajo de estos videos, este trabajo de apoyo a nuestros encuentros presenciales, lo voy a dividir en dos partes. En una primera parte, que es esta que estamos haciendo ahora, haré referencia exclusivamente a algunos aspectos teóricos vinculados con la metodología de la investigación y la formulación particular de trabajos científicos. La segunda parte, en un próximo video, va a ser algo con una modalidad estrictamente práctica, de modo de orientarlos paso a paso cómo se hace un trabajo de investigación, de orientarlos paso a paso qué es lo que tienen que hacer para poder hacer una tesis correctamente. Por último, además del PDF con esta presentación, simple presentación, voy a acercarles a ustedes algún material para que puedan citar correctamente, para ver cómo se hacen las citas, y un material también con las formalidades para hacer las presentaciones de los trabajos de tesis. Me gustaría, hermanos queridos, poder hablar la lengua de ustedes más. Yo no sé portugués. Lamentablemente no sé portugués. A pesar de haber sido director de muchos colegas de Brasil, nos hemos entendido bien, pero ellos en su lengua y yo en la mía. Me gustaría hablar portugués, pero no puedo, aún así agradezco que me hayan invitado, a pesar de que mi exposición va a ser en español. Para buscar una solución a esta dificultad y para que la lengua no sea lo que no nos permita contactarnos, en las presentaciones de las diapositivas lo voy a poner en las dos lenguas, en chiquito en mi lengua natural, en el español, y un poco más grande con algunas traducciones que espero que estén bien, no sé si son del todo correctas, espero que estén bien. Las diapositivas, como ustedes verán, con la ayuda de una colega, la ingeniera Roxana Leitus, de la Universidad Tecnológica Nacional, vamos a tratar de subtitularlas. Es decir, yo expondré en mi español, en mi lengua, y trataremos de subtitularlo para ver si podemos acompañar lo que yo estoy diciendo en mi lenguaje habitual, en la lengua de ustedes. Bueno, comenzamos entonces a trabajar. Otra vez les agradezco enormemente el hecho de que me hayan recibido, que me están recibiendo aquí, me produce un profundo placer, una gran alegría. En caso de que ustedes puedan leer esto anticipadamente antes de que nos veamos, o si pueden anticipar alguna lectura del material, en nuestro encuentro presencial lo podemos utilizar para resolver las preguntas concretas que ustedes tienen con su trabajo de tesis. Eso nos puede ser de mucha ayuda,
porque los encuentros presenciales van a ser pocos. En charlas individuales podemos hablar del trabajo individual de cada uno de ustedes u orientarlos a cada uno de ustedes sobre en qué dirección pueden encarar el trabajo. Bueno, esta es solamente la presentación, pero no vinimos aquí solamente a presentarnos, vinimos a trabajar, entonces a trabajar. Lo primero que trataremos de abordar es el qué, el cómo y el para qué. El qué, el cómo y el para qué de una investigación. Investigar significa hacer diligencias para poder descubrir algo. Investigar es la búsqueda de conocimientos o soluciones a ciertos o determinados problemas. Alguna cosa que nosotros notamos que no funciona del todo bien, queremos participar para resolver esa cuestión que no notamos que no funciona del todo bien. Tenemos que ser inquietos para investigar. No solamente inquietos, no solamente la inquietud, debemos poder tener la capacidad de asombrarnos. Por lo cual el asombro, la inquietud y la pregunta, cuestionarnos todo, son los motores de búsqueda para una correcta y feliz investigación. No se es investigador solamente aplicando saber existente. Se investiga cuando se plantea una problemática distinta, se investiga y se realizan acciones para poder determinar cómo y por qué se realiza alguna cuestión o un fenómeno que es desconocido hasta ahora para nosotros. ¿Cómo y por qué podemos acercarnos nosotros a ese fenómeno para poder solucionarlo? Cómo encontrar solución a cosas nuevas, no solamente utilizando ese saber existente. Se investiga cuanto antes de responder y actuar, uno se permite tener dudas, dudar, cuando se permite preguntarse, cuando se permite uno buscar soluciones alternativas a las situaciones complejas que se nos pueden aparecer. La investigación científica, para hacer una investigación científica, debe utilizar particularmente el método científico. No se hace ciencia si no se utiliza el método científico, para diferenciar ese conocimiento científico del conocimiento vulgar, del conocimiento cotidiano, de ese conocimiento que nos da, conocimiento al fin, conocimiento que nos da la vida en sus cuestiones que transcurrimos a cada rato. Ese conocimiento que es en última instancia nuestro sentido común. Investigar en la ciencia es formalizar nuestro sentido común y adaptarlo a un método científico, no perderlo, sino formalizarlo y adaptarlo. Entonces, no es el objeto de estudio lo que hace la diferencia entre el conocimiento cotidiano, común, y el conocimiento científico. Lo que hace la diferencia es el método que nosotros utilizamos para adquirir entonces ese conocimiento. Antes de seguir avanzando, yo me voy a permitir hacer algunas definiciones de algunos términos vulgares que a lo mejor podemos confundirlos. Algunas definiciones, entonces, un trabajo de monografía, que es una monografía, un trabajo profesional, un trabajo de investigación, un artículo científico, un artículo de divulgación y finalmente lo que a nosotros más nos va a interesar, que es una tesis. Una monografía es el desarrollo de un tema particular en base a conocimientos existentes, conocimientos que ya tenemos, desarrollamos alguna postura en particular y en función de eso hablamos sobre un tema en particular de cosas que nosotros ya sabemos. Eso es una monografía. Un trabajo profesional resuelve, desde el punto de vista de nuestra actividad, resuelve una problemática específica. El alcance de un trabajo profesional está acotado, es parcial y tiene implicancias estrictamente prácticas. Los trabajos profesionales resuelven cuestiones estrictamente prácticas. Un trabajo de investigación con abordaje de prolongada extensión temporal
sobre un tema en particular es eso, utilizar tiempo, mucho tiempo, como para abordar un tema particular y poder analizarlo y verlo en profundidad, con un método, siguiendo una metodología particular. Un artículo científico es un escrito, es un papel escrito, una hoja escrito, varias hojas escritas, pero es un escrito corto, reducido, que describe sintéticamente un trabajo de investigación un poco más amplio. Este artículo científico en general está dirigido a pares de cualquier disciplina. Los médicos escriben para sus pares, los ingenieros escriben para sus pares, los contadores escriben para sus pares, desde el punto de vista de la profundización del tema. Un artículo de divulgación es algo que está escrito en un lenguaje más llano, que todos podemos entender y que se puede poner al alcance de todos. Es una difusión masiva que se hace de algún conocimiento particular. Eso es un artículo de divulgación, que el alcance es más amplio, el alcance es mucho más amplio y no tiene la rigurosidad del método científico. Una tesis, que eso es lo que nos interesa a nosotros, es un trabajo de carácter teórico y práctico. Hay que profundizar en la teoría, analizar por qué nosotros tenemos que... pero tiene que tener algún significado, alguna razón práctica para poder hacerla. Se debe profundizar y hacer aportes originales sobre una temática concreta. Hay temáticas sobre las que tenemos que hablar, que no alcanza con describirla, nosotros tendríamos que hacer aportes originales sobre esa temática. El tema tiene que partir de un interés propio, de un interés personal, individual, pero también tiene que generar algún interés general. No está bien hacer una tesis que satisfaga solamente mi propio interés. De alguna manera la comunidad científica tiene que verse con esto, a algo le tiene que acercar a la comunidad científica, alguna cosa, algún conocimiento nuevo tiene que acercar a una tesis que nosotros podamos hacer. Requiere abordar la realidad desde dos perspectivas. Desde la teoría, específicamente con el marco referencial, con el marco teórico, y desde la experiencia, desde la propia experiencia. Por lo general, las tesis son sobre cosas que uno conoce, y quiere profundizar sobre esas cosas que uno conoce. Se obtiene así la oportunidad de poder explorar un tema interesante, pero este tema que se explora tiene que ser con la tutela de algún profesional, en este caso el asesoramiento profesional de alguien que nos dirija en ese trabajo de tesis, el asesoramiento profesional del director de nuestra tesis. Entonces hemos abordado algunas diferencias entre los artículos que nosotros tenemos que hacer, sobre qué nosotros nos vamos a basar particularmente sobre nuestro trabajo de tesis. Nosotros podemos pensar en la estructura formal de la ciencia. La estructura formal de la ciencia lo podemos dividir en distintos niveles. La ciencia tiene una estructura formal del desnivel mayor, el nivel de mayor abstracción es el nivel epistemológico. Constituye el nivel de mayor abstracción y es el más general de la ciencia. En este nivel se reflexiona sobre la ciencia en sí misma, la ciencia reflexiona sobre la ciencia. Se pueden identificar o hay que identificar las fortalezas, las limitaciones que la afectan, los resultados del estudio y el desarrollo, cómo se hace el desarrollo o cómo se encara el desarrollo del conocimiento. Básicamente uno debe preguntarse si es posible, si se puede alcanzar el conocimiento de alguna verdad en particular. Bueno, pueden ocurrir dos cosas si nosotros encaramos para poder encontrar el conocimiento de alguna verdad en particular, que sí se puede alcanzar o que no
se pueda alcanzar. Si no se puede alcanzar, eso es el escepticismo. El escepticismo es cuando decididamente sabemos que no podemos alcanzar un conocimiento particular. Si sí podemos alcanzar ese conocimiento lo podemos alcanzar a través de medios cognitivos o lo podemos alcanzar a través de objetos de verdad. Esos medios cognitivos utilizan los sentidos propios de cada uno de nosotros, la observación, por ejemplo, ese es el empirismo. Si solamente utiliza la razón para poder alcanzar ese conocimiento, es el racionalismo. Desde el punto de vista del objeto de la verdad, si solamente es para una realidad interna, propia para uno mismo, eso es el idealismo. Y en todo caso, si es para una realidad externa, para compartir, ese es el realismo. Así como existe el nivel epistemológico de la ciencia, podemos encontrar otros niveles de construcción del conocimiento. El nivel de la teoría, el nivel del método y el nivel de la técnica. El nivel de la teoría es lo que aporta, en general, a explicaciones generales que resultan a la investigación y proposiciones teóricas sobre aquello que se estudia. Las proposiciones, los efectos teóricos sobre aquello que se estudia, lo aporta el nivel de la teoría de la ciencia. Debe cumplir con algunos requisitos. Debe tener una coherencia lógica en los enunciados. Los enunciados deben ser absolutamente lógicos. Esto quiere decir que no se admiten propuestas contradictorias, ambiguas o contradictorias en sus proposiciones. Y debe tener una pertinencia empírica, es decir, los hechos observados se transforman en teoría cuando simplemente pueden ser contrastados de la realidad. De lo contrario, son simples especulaciones. Nosotros especulamos que algo puede ser, pero solamente se transforma en teoría cuando lo podemos contrastar, podemos verificar eso con la realidad. Eso entonces es el nivel de la teoría en los niveles de construcción del conocimiento. El nivel del método se refiere exclusivamente a que cada investigación define y ajusta la forma o el método en su proceso hasta que éste responda a los requerimientos iniciales y los propósitos por los cuales se ha hecho el estudio. Es decir, cómo vamos a hacer nosotros el estudio. El nivel de la técnica conduce a la construcción de estos instrumentos que se utilizan para obtener cada uno de los datos que luego de evaluarlos transformaremos nosotros en nuestra información y que deben estar contextualizados o deben estar acompañando al método. Todos los niveles de la técnica deben estar acompañando al método. Los niveles de conocimiento de la ciencia, nosotros podemos encontrar en la ciencia distintos niveles de conocimiento. Investigación básica, investigación aplicada, proposiciones teóricas generales, proposiciones teóricas con base a enunciados teóricos, declaraciones empíricas básicas, generalizaciones empíricas, declaraciones teóricas con base a una forma empírica directa. ¿Qué significa cada uno de ellos? Una investigación básica busca el progreso científico en base al acercamiento a los conocimientos teóricos. Uno se acerca al conocimiento teórico y trata de buscar, encontrar el conocimiento científico. Es de orden formal y busca generalizaciones en vista al desarrollo de teorías escritas y principios ya determinados y leyes que existen. Una aplicación aplicada, una investigación aplicada, lo que hace es aplica a realidades concretas los resultados de la investigación pura o la investigación básica. Es decir, aplicada a una situación básica y completa, la investigación básica, esa es la investigación aplicada.
los propósitos teóricos generales se encuentran enmarcados en ese nivel de mayor abstracción, en ese nivel epistemológico del que nosotros hablábamos en la diapositiva anterior, en el nivel de la epistemología y de la filosofía de la ciencia. Responde a preguntas que refieren a cómo aparecen, cómo se desarrollan y cómo se interpretan cada una de las teorías. Luego tenemos las proposiciones teóricas con base a enunciados teóricos. Proposiciones teóricas con base a enunciados teóricos. Es el esfuerzo que se hace por generalizar en un nivel explicativo los enunciados que resultan de generalizaciones empíricas y que explican la realidad que es el objeto de investigación. Es decir, cómo hacemos nosotros para poder generalizar, explicar en forma genérica, en forma más general, todos los enunciados que resultan de esas generalizaciones empíricas. Vimos en la práctica y cómo lo podemos hacer en la teoría, como llamamos esas generalizaciones prácticas al nivel de la teoría. En esa realidad que es objeto de estudio del que estamos nosotros desarrollando. Están enunciados empíricos básicos, enunciados empíricos básicos. Estos enunciados empíricos básicos son simplemente el resultado de un estudio particular, de un estudio que se analizó en profundidad, de lo que en general solemos llamar un estudio de caso. Eso nos genera a enunciados empíricos básicos. Las generalizaciones empíricas parte de los anteriores, parte de enunciados empíricos básicos, y lo que procura es tratar de buscar características similares para poder llevar eso de ese enunciado básico a otras realidades. Entonces la generalización, porque en el estudio de caso no se generaliza, pero se profundiza en el estudio, y es posible que aquello que se profundiza se pueda aplicar en alguna otra cosa en particular. Ahí está la generalización empírica. Enunciados teóricos con base a empírica directa explican las relaciones existentes entre los factores empíricamente observados. ¿Cuál es la causa que produce y qué efecto produce esa causa que nosotros estamos observando? Así que estos son los niveles de conocimiento de la ciencia, varias de las cosas, algunas definiciones simplemente de los niveles de conocimiento de la ciencia. Vamos a ver las características particulares que tiene que tener un trabajo científico. Un trabajo científico, dijimos, lo es si sigue un método, pero un trabajo científico tiene que tener la característica particular de identificar propiedades y relaciones de los objetos sobre los cuales se constituyen las proposiciones teóricas. ¿Qué cosa vincula las cosas que nosotros estamos analizando en nuestra investigación y cómo se hacen esas relaciones? La ciencia, desde luego, tiene que hacer el uso de un lenguaje adecuado en la formulación de sus proposiciones. El lenguaje tiene que ser un lenguaje científico, no es un lenguaje vulgar para poder trabajar con un trabajo científico. El lenguaje tiene que ser un lenguaje, en la formulación de sus proposiciones, un lenguaje adecuado. La ciencia tiene que apoyarse en la lógica para construir la teoría. La teoría no puede aparecer si no es una consecuencia de razones lógicas que nos lleve a esa conclusión. Y que acuda, como dijimos nosotros, a la utilización del método científico para poder validar todo esto aplicando lo que la ciencia tiene que aplicar: la observación, la experimentación, los procesos inductivos, la inducción, el análisis y la síntesis. Es decir, para poder aplicar la ciencia nos
permite la validación a través del método científico que tengan todas estas perspectivas que nosotros analizamos. Lo próximo es cómo se hace para formular en particular un proyecto de tesis. Hay dos etapas. Hay una etapa de diseño y una etapa de implementación. En primer lugar, lo que tenemos que saber para poder implementar o formular un proyecto de tesis es qué estudiar. Nosotros vamos a saber cómo se entiende qué estudiar. Ese va a ser el tema de tesis. La situación actual, ¿cuál es la situación? Si hay alguna dificultad, la situación actual va a ser para nosotros el problema de investigación. Nosotros vamos a empezar resolviendo el tema primero, el problema después. ¿Qué genera estos problemas que nosotros estamos analizando? Ahí nos vamos a generar algunas preguntas de investigación. Eso va a ser la formulación y la sistematización del problema de investigación. ¿Qué nos proponemos hacer con la tesis? Eso van a ser los objetivos de la tesis. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que hacer ese estudio? Esa es la justificación de la tesis. Nuestro plan de tesis tiene que tener todas estas cuestiones. Después de la justificación, tenemos que saber quién investigó. ¿Alguien hizo alguna investigación? ¿Sacó alguna conclusión respecto de esto? Una vez que nosotros sabemos quién investigó, tenemos el marco de referencia y podemos armar nuestro marco teórico, nuestro marco de referencia o nuestro marco conceptual. ¿Qué es lo que queremos probar? Bueno, podemos ahí partir o hacernos nosotros nuestras propias hipótesis. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer lo que queremos hacer? ¿Cómo hacemos para llegar a lo que queremos hacer partiendo de lo que partimos? Bueno, ahí vamos a tener que abordar el tema de qué es la metodología. Aprenderemos qué es la metodología. ¿Dónde buscamos las fuentes? ¿Dónde están las fuentes? Bueno, ahí está la bibliografía. Bueno, fuentes que pueden ser primarias, que pueden ser secundarias. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos? Bueno, para poder investigar, para hacer un proyecto de investigación se necesita también un presupuesto. No puede ser eterno, en algún momento tiene que llegar a su fin. ¿Cuánto tiempo vamos a utilizar nosotros para hacer este trabajo que decimos que vamos a hacer? Ese es el cronograma. Todas estas cosas que acá las estamos simplemente señalando en la próxima presentación, vamos a ver cómo se hacen cada una de estas cosas. Después de esta etapa de diseño viene la etapa del desarrollo particular de la tesis. Bueno, ¿qué tipo de información se necesita para alcanzar los objetivos de mi tesis? Ahí nosotros identificamos la información. ¿Dónde se encuentra la información? Es decir, ¿qué tipo de información necesitamos? Pero ¿quién la tiene? Nosotros no somos poseedores de toda la información. Ahí es donde tenemos que hacer la definición de las fuentes. ¿Existen fuentes primarias? ¿Hay personas que tienen este conocimiento? Bueno, ahí tenemos que determinar cuántas son las personas. Tenemos que determinar el tamaño de la muestra. ¿Cómo hacemos nosotros para organizar toda la información? Bueno, ahí es la etapa del procesamiento de todos los datos que nosotros pudimos obtener. ¿Cómo utilizar la información para poder hacer nuestras conclusiones? Bueno, ahí está toda la parte de elaboración y el análisis. Por último, ¿cómo hacemos nosotros para informar? ¿Cómo hacemos nosotros para presentar el informe? Bueno, sistematizando la presentación, sistematizando los resultados y desarrollando nuestra tesis. Insisto, cada uno de los temas de la diapositiva anterior y de esta diapositiva van a ser el objeto del trabajo posterior. Ahora bien, nosotros vamos a ver
en general otra vez, que es el proceso de investigación. El proceso de investigación tiene el tema que nosotros tenemos que abordar, el problema que tenemos que, los objetivos, las razones por las cuales nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de investigación, la justificación, por qué es necesario que hagamos este trabajo. Vamos a ver cuántos tipos de justificaciones hay, el marco de referencia, quién estudió algo antes esto, para no partir siempre de cero. ¿Quién hizo el estudio? Las hipótesis, ¿qué nos planteamos nosotros que puede ocurrir? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para encontrar la solución que queremos encontrar? Esa es la bibliografía. ¿Cuáles son el cronograma que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el presupuesto que nosotros tenemos para poder alcanzar esta solución? La información, ¿dónde? ¿Quién? ¿Quiénes tienen esta información? ¿Cómo obtenemos nosotros la información? ¿Cómo procesamos nosotros esta información? ¿Cómo mostramos? Porque en última instancia tenemos que mostrar y a alguien le tenemos que mostrar esta información. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis de los resultados? El análisis de los resultados, tenemos que identificar cuáles son las variables que intervienen, variables dependientes, variables independientes. La verificación de las respuestas, verificar en última instancia si pudimos responder con nuestro trabajo de investigación aquellas preguntas, las preguntas de investigación que nos formulamos al principio. Verificar si hemos alcanzado los objetivos al finalizar nuestra investigación. Verificar qué pasó con las hipótesis, se cumplieron, se pudieron corroborar las hipótesis o no, tenemos que desecharlas las hipótesis. ¿Qué pasó con eso? Bueno, después también lo último que tenemos que hacer es la presentación de los resultados. La presentación de los resultados en los aspectos, un aspecto escrito, y la presentación de los resultados en una defensa, en una presentación oral ante un jurado. Y aquí me voy a permitir decir algo. Cuando abordamos una tesis siempre decimos que la tesis es compleja. Yo le diría, no es compleja una tesis. Si uno piensa que tiene que hacer un trabajo de tesis pensando que ese va a ser su trabajo final, pensando que tiene que trabajar para muchas personas, ahí se equivoca. El trabajo de tesis no es el final, es el comienzo de la carrera de la investigación. Ustedes empiezan la carrera de investigación una vez que tienen formalizado su tesis. Entonces, para sacarnos un poco la presión de la tesis es una tarea que usted la tiene que hacer para dar satisfacción a 5 personas, solamente 5 personas. Usted, fundamentalmente, tiene que estar satisfecho con lo que hace. Su director tiene que estar satisfecho porque si no, no va a avalar su trabajo. Y las personas ante quien las presenta, que son 3 jurados. Esas 5 personas son las que usted tiene que satisfacer. Si usted hace un trabajo pensando que le va a leer toda la comunidad, a lo mejor tiene más presión. Si hace un trabajo pensando que en principio lo van a leer 5 personas, probablemente lo pueda hacer con un poco más de tranquilidad. Y a todo esto, permítame decirle que el investigador produce, y eso van a ser ustedes, conocimiento sobre el objeto de investigación. Predice situaciones futuras, encuentra respuestas para la realidad que lo motivó a aplicar este proceso. Todo esto es lo que tenemos que conseguir de ustedes. Permítanme en esta parte intentar un poco acercarnos con todo respeto a la lengua de ustedes. Aquí está el final de esta primera parte da introdução ao proceso de pesquisa e do trabalho de tesis. No próximo trabalho, vou mostrar passo a passo como deve ser feito para realizar o proceso de pesquisa com sucesso. Obrigado. Muchísimas gracias. Nos vemos.